La depresión es un problema de salud mental muy común a día de hoy y puede afectar a cualquier ser humano. Nadie está exento de ella. Y te voy a hablar de la depresión, te voy a hablar de los estados de apatía, de tristeza y de desánimo y qué relación tienen con la depresión. Y te voy a compartir 8 claves muy poderosas que te van a ayudar a gestionarla, a prevenirla, si ya estás en ella, a indicar cuál es el camino para salir. Y si tienes algún familiar, algún amigo o incluso eres terapeuta, también es algo que es súper importante que tengas el conocimiento. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos a este tema tan interesante y tan profundo de las 8 claves para superar la depresión o el estado de apatía. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenido, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y súper profundo, que es la depresión, cómo puede derivar a ella, cómo podemos evitarla y si uno ya está, cómo puede hacer cosas para salir, porque sí, tenemos la capacidad de autogestionarnos, tenemos la capacidad de mejorar, tenemos la capacidad de superar cualquier cosa que nos venga en la vida. El universo, Dios, no nos pone en situaciones en las cuales nosotros no tengamos la capacidad de superarlas. Y una vez las hemos superado, salimos crecidos como personas, salimos más evolucionados como alma y contribuimos a un mundo mejor. Así que venga, si todavía no estás suscrito al canal, por ahí vas a ver el botoncito de suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Si estás desde YouTube, si lo estás escuchando desde cualquier otra red social, quédate aquí, pero te animo que luego vayas a mi YouTube también a seguirme. El YouTube se llama Reiki Javierma. Bueno, os quiero hablar, estrella de conciencia, porque hay algunas personas, sobre todo las que justo estáis entrando ahora, que me decís que os hable un poco mal de estrella de conciencia. Estrella de conciencia, ¿qué es? Es el nuevo ser humano, que estamos en el nuevo paradigma donde queremos unir cielo y tierra. Queremos brillar en todos los sentidos y brillar tanto, 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 tanto que contagiemos de brillo a los demás y contribuyamos a un mundo mejor. Esa es una estrella de conciencia, alguien que brilla, crece, no se conforma con menos de lo que puede llegar a ser y luego ese brillo, esa luz, de manera directa o indirecta, inspira a otras personas y contribuye a un mundo mejor. Dime ahí, soy una estrella de conciencia, soy una estrella de conciencia. Bueno, vamos allá con el tema que quiero hablar hoy. Mira, el tema de la... tú sabes que a mí no me gusta banalizar según qué temas, que son temas importantes, y cuando hablo de un tema es porque tengo un conocimiento de él, porque he estudiado sobre él, porque he acompañado a personas que también estaban en ese proceso, y más allá de que no soy médico, tengo autoridad para hablar de este tema porque tengo experiencia en él, lo conozco y sé qué cosas se pueden hacer, o mejor dicho, qué cosas hacen la gente que sale de esos estados depresivos, ¿vale? Entonces, primero tenemos que entender que como seres humanos, en la vida tenemos subidas y bajadas, ¿sí? Es decir, nuestra vida es más parecido a un mar que a un lago. ¿Cómo es un mar? Un mar es con oleadas, ¿verdad? ¿Sí? Donde hay subidas y bajadas, y un lago es todo muy, muy, muy tranquilo. Bueno, realmente lo que nosotros buscamos, y con la práctica de lo que os enseño también, con las prácticas del Reiki tradicional, en el Reiki tradicional se le llamaba estado de Ansin Ritsunmei. Ansin Ritsunmei es un estado de paz lo más parecido a un lago, ¿sí? Pero ese estado no es sencillo de encontrarlo. Ese estado para un ser humano es un desafío total, por lo tanto, lo más habitual es que nuestra vida no sea como un lago, sino que haya subidas y bajadas.
¿En qué consiste? Que esas subidas y bajadas no sean muy pronunciadas, ¿sí? Y que entre subidas y bajadas tengamos también tiempos de estar como ese lago. Entonces, dicho esto, no nos tenemos que hacer cruces porque en un momento determinado sentimos tristeza o sentimos apatía o sentimos desánimo. ¿Es normal la tristeza en el ser humano? Sí, claro que es normal. Si te dan la noticia de que, de que ha fallecido un familiar, no vas a estar contento, estarás triste, ¿sí? Incluso es natural estar triste, incluso hasta es de sanación energética o espiritual que dice, no hombre, pero es que la tristeza la tienes que experimentar. Sí, sí, claro que la tienes que experimentar, pero le tienes que dar carpetazo cuanto antes mejor, ¿sí? La apatía la tienes que experimentar. Sí, cuando la estás experimentando, ¿te vas a flagelar? No, vas a decir, vale, tengo apatía. Bueno, pues es un día, no pasa nada. Si al día siguiente vuelves a estar con apatía, ya tienes que empezar a utilizar las herramientas que estás aprendiendo para que esa apatía no se enquiste, para que esa apatía no se sostenga en el tiempo. Lo mismo con la tristeza. Dependiendo para qué cosas, lógicamente, pues la tristeza la vamos a experimentar más o menos, pero no necesariamente tenemos que experimentarla mucho tiempo. Y aquí tenemos que romper también paradigmas, porque a veces yo recuerdo cuando era pequeño, los que sois de mi generación lo sabréis, y los que sois de generaciones más mayores más aún, yo no recuerdo si se hacía en las ciudades, pero en los pueblos sí se hacía. Yo recuerdo cuando era pequeño iba al pueblo de mi padre y allí se estilaba mucho que cuando se moría alguien en el pueblo, como era un pueblo pequeño, pues allí, y si encima era un vecino cercano, pues ya no podíamos ver la televisión en todo el verano. Yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Yo vengo aquí a divertirme, a ver tele y tal, no sé qué, y resulta que es que no puedo ver televisión porque no podemos encender el televisión porque se ha muerto un vecino, ¿no? Entonces, eso es llevar el estado de luto o de tristeza a un extremo que no tiene sentido. ¿Sí o no? O sea, no tiene sentido que porque se haya muerto un vecino, el niño pequeño no pueda ver la televisión, que ni conocía siquiera al vecino. Entonces, por eso te digo que claro que tenemos que vivir los lutos, claro que tenemos que vivir la tristeza, claro que tenemos que vivir la apatía, pero cuidado. Cuidado qué hacemos con ello, porque luego nos encontrábamos, como pasaba antiguamente, que a lo mejor una mujer enviudaba a los 50 años y ya se quedaba amargada toda la vida. ¿Sí? Toda la vida amargada porque parecía que era lo correcto. Pues no, no tiene por qué ser lo correcto. No tiene por qué ser lo... A ver, si ya se quiere quedar amargada toda la vida, pues eso es la decisión suya. Pero no porque tenga que ser así. Una persona puede vivir una situación difícil en su vida, pasar un tiempo de tristeza, un tiempo de luto y luego honrar al que se ha ido con una vida digna y con una vida feliz y con una vida de disfrute. Honrar al que no está, porque el que no está estará mucho más feliz viendo a esa persona si la amaba feliz. ¿Vale? Pues por eso te digo que los estados de tristeza, apatía y desánimo tienen que ser pasajeros. Cuanto más eleva uno el nivel de conciencia, cuanto más te trabajas interiormente, más pasajeros son esos estados y más herramientas tienes para cuando entras en ese estado hacer lo que sea más pasajero. Entonces, ¿por qué estoy diciendo lo de la tristeza, lo de la apatía y lo del desánimo? Porque son tres cosas, ¿sí? Tres emociones que sostenidas en el tiempo llevan a la depresión. ¿Sí? Decidme si me seguís hasta aquí, chicos, chicas, porque ahora os voy a hablar de las 8 claves, pero sabes que no me gusta quedarme en la superficie. No te voy a decir, clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, como si fuera un loro, sino te estoy posicionando el tema y te estoy haciendo una introducción profunda sobre el tema que estamos hablando, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya sabemos, y hay muchas cosas que se han demostrado también por la ciencia, qué cosas pueden ayudarte para que no entres en un estado depresivo o si ya estás en ese estado depresivo para que puedas salir. Y te digo, te puede servir a ti si estás en ese estado o también tengo muchos alumnos que sois terapeutas o que tenéis familiares en ese estado y que también os puede ayudar de cara para ellos. Primero de todo, busca ayuda. Y ahora vas a ver qué tipo de ayuda. Déjame ver un poquito del té. Primero de todo, busca ayuda. Sí, cuando no estamos bien necesitamos ayuda.
Los seres humanos necesitamos ayuda. Aquí puede haber dos tipos de ayuda. Una ayuda para tú autogestionarte, ¿sí? Como por ejemplo un curso de Reiki, como por ejemplo un libro, como por ejemplo una formación en Reiki en tu vida, como cualquier otra herramienta que te ayude a eso. Eso sería, tú aprendes algo para autogestionarte. Eso es una manera de buscar ayuda. Estás buscando ayuda en un maestro, estás buscando ayuda en una herramienta, en una práctica, en una lectura, en una disciplina, en una filosofía, en una religión, ¿sí? En cualquier cosa. Aquí no te lo estoy hablando solamente de lo que yo hago. Lo que yo hago es una ayuda, no es la única. Para mí una de las mejores, lógicamente, por eso lo hago, si no haría otra cosa, pero no es la única. Entonces, cuando uno decide buscar ayuda, puede buscar ayuda para autogestionarse, aprendiendo algo o aprendiendo de alguien. Luego, otra manera es a través de un terapeuta, y aquí puede ser un psicoterapeuta, puede ser un médico, puede ser un terapeuta de Reiki, un terapeuta floral, de lo que sea. Alguien que te ayuda en ese proceso, ¿sí? Y otra manera de ayuda, que a mí es la que no más me gusta, pero tampoco la niego, tú sabes que yo no soy negacionista aquí de la medicina alopática, es los medicamentos. Bueno, los medicamentos no son el diablo, no son la panacea, no es lo que a mí más me gusta, pero bueno, hay en un momento determinado que algunas personas necesitan o quieren tener ese apoyo, están en su derecho legítimo. O sea, yo no entiendo un terapeuta o un maestro de Reiki que le dice a otro que no tome medicamentos, que tome lo que le dé la gana, ¿sí? No es su vida. Ahora bien, uno tiene que entender y tiene que saber que los medicamentos no ayudan a curar, tiene que saber que los medicamentos también tienen efectos secundarios y tiene que saber que los medicamentos, si se toman durante bastante tiempo, están coartando la capacidad de autosanación que tenemos los seres humanos, porque el organismo se adapta al medicamento. Dicho esto, cada uno en su vida tiene que decidir y hacer lo que quiera, lo que le convenga o lo que sitúe. Yo no le puedo decir, bueno, es que no lo veo de recibo a una persona que a lo mejor está pasando, ahora estamos hablando de la depresión, pero puede ser también o un dolor muy físico o una persona con una depresión muy profunda, pues a lo mejor le va a ir bien una temporada de medicamentos, siempre y cuando no se agarre únicamente a los medicamentos, eso es lo que yo os digo, ¿vale? Siempre y cuando no se agarre únicamente a los medicamentos, porque entonces probablemente cada vez va a estar peor y peor y peor. Pero si durante un determinado tiempo agarra una serie de medicamentos lo menos fuertes posibles y está haciendo cosas, incluso planificación para dentro de un tiempo ya dejar los medicamentos porque está trabajándose energéticamente, está sanándose, autogestionándose o yendo a un terapeuta, pues de medicina natural, pues eso me parece una buena idea. Y aquí, en buscar ayuda, uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es la mejor ayuda? Es que va a depender de la persona. A ver, si uno está en una situación bastante complicada, como mínimo las dos primeras, la de autogestión y la de terapeuta, para mí son importantes. Porque tú tienes la capacidad de autogestionarte, pero hay veces que si estamos metidos en un buen pozo, pues alguien de fuera también nos puede ayudar más. Por lo tanto, para mí la combinación de estas dos, de autogestión y de autogestionarte con tu práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, que es lo que a largo plazo te va a dar esa sanación. La autogestión combinado con ir a un terapeuta es una combinación de dos cosas muy buenas. Ni delegarlo todo al terapeuta, ni tampoco cargar tú con todo. ¿Sí? Yo muchas veces a algunos alumnos de Reiki en tu vida os lo digo, yo lo digo de manera muy transparente porque yo sabéis que estoy siempre encantado de resolveros dudas, encantado de apoyaros, pero a veces me pedir más en cuanto, ay, mira, es que estoy en esta situación, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer, tal, no sé qué? Bueno, yo no soy un terapeuta, bueno, he sido terapeuta, pero yo ahora no estoy haciendo de terapeuta, ¿vale? Yo estoy, porque si no tendría que dedicarle una hora a cada uno, ¿verdad? Yo estoy haciendo de guía, de maestro, de formador, como le quieras llamar. Entonces, una cosa es el papel del maestro y otra cosa es el papel del terapeuta. Son dos papeles totalmente diferentes,
¿vale? Y el que ya ve que con eso aún no acaba de arrancar, pues la medicación en un momento determinado está bien. Y vuelvo a insistir, si eres inteligente me estarás entendiendo perfectamente. No estoy haciendo apología a que te tome el medicamento, pero tampoco los quiero demonizar. Venga, vamos al punto 2 que te va a ayudar. Establece pequeñas metas, metas pequeñas y alcanzables. Esto, cuando alguien está en una situación complicada, sea la depresión, estamos hablando hoy de la depresión, pero de cualquier otra cosa también, tendemos a solamente enfocarnos en el resultado final. Es decir, si una persona está en depresión, a estar ya dando botes y súper alegre. Y si no está en ese estado, parece que no está avanzando. No, pero es que hay muchos puntos intermedios. No es todo blanco o negro, hay muchas escalas de colores, ¿sí? Entre el blanco y el negro hay muchas escalas de colores. Entonces, ponte metas, pues a lo mejor la primera meta no es salir de la depresión, la primera meta es pues estabilizar una práctica, estar practicando durante 21 días algo, sin pensar en la depresión, si te la vas a quitar, si no, es igual practicar algo y cada día que haces esa práctica, celebras que has hecho la práctica. Que haces la práctica y te sientes un poquito más relajado, celebras que estás un poquito más relajado, ¿ves? Establece metas más pequeñas, ¿por qué? Porque el cúmulo de metas pequeñas es lo que te va a llevar a la meta grande. No se puede escalar una montaña de un paso, pero algo que se entiende de manera tan clara con este ejemplo, un escalador jamás podrá escalar una montaña de un paso. ¿Cómo la va a escalar? Dando paso a paso. Lo que no puede en el primer paso decir, ay, es que estoy muy lejos, es que no voy a llegar nunca. No, es que si estás así, mejor que no empieces ya. Claro que no vas a llegar nunca. Te vas a desesperar en el camino. Entonces tú tienes que dar un paso y después otro, irte marcando pasitos, ¿vale? Porque esos pasitos te van a llegar al pico de la montaña. Venga, vamos al 3. Identifica los pensamientos destructivos para cambiarlos. Y aquí es donde está lo que yo siempre os digo, la autoobservación de mi mente. Bueno, normalmente a un estado de tristeza, apatía o depresión se llega porque hay una serie de pensamientos que me llevan a esa emoción y a ese estado. Bueno, pues yo tengo que identificar a través de la observación de mis pensamientos, por eso también os digo que la meditación es algo muy importante, sobre todo la observación de la respiración o de los pensamientos, algo que a la gente no le gusta tanto porque, ay, no, es que tengo muchos pensamientos. Bueno, es que en eso consiste. En observar esos pensamientos, ver cuáles son los que no te ayudan, es decir, los que te están ayudando a destruirte y cambiarlos por otros mucho más constructivos. Vamos al 4. Pasa de la mente al cuerpo. Hay muchas veces que el proceso que os digo de cambio de pensamientos, cuando uno está muy metido en una vorágine de pensamiento destructivo tras pensamiento destructivo, no es sencillo, pero para eso tenemos el cuerpo físico. Entonces este punto 4 es pasa de la mente al cuerpo, es decir, empieza a hacer ejercicios de respiración, la práctica de autorreiki, ¿sí? Cualquier cosa que desvíe tu atención de la mente y te ayude a relajarte. Tanto en la saga Domina tu energía como en la formación de Reiki en tu vida tenéis muchísimas herramientas para ello, ¿vale? Eso es pasar de la mente al cuerpo, porque si pasas de la mente al cuerpo, ¿qué haces? Que estás dejando de llevar tu atención a ese proceso mental destructivo y como creas una distancia, ya puedes empezar a intervenir mejor para poner pensamientos positivos, ¿sí? Decidme si me seguís, déjame ver un poquito. Vamos al punto 5, nos quedan 3 muy interesantes. La salud física, súper importante también para la depresión, somos seres holísticos. Nos encontramos en algunas líneas de muy fitness, muy de cuerpo físico, que no le dan importancia a la espiritualidad.
Cada vez hay más gente que le da, pero todavía hay gente del mundo físico que le da mucha importancia al cuerpo, pero no tanto a la mente y mucho menos al espíritu. En cambio, nos vamos al otro lugar, nos vamos a muchas líneas de espiritualidad que no le dan importancia al cuerpo físico, y somos un cuerpo físico también. El cuerpo físico es importantísimo, somos seres holísticos. Mira, yo recuerdo cuando hace unos años fui a la India y estuve en un ashram es como un centro espiritual, y con unos maestros que tenían un nivel de conciencia, un nivel vibratorio muy, muy alto. Estuve allí meditando con ellos, pero estaban todos que les sobraba mucho peso. O sea, que tenían 30 y pico de años y entre que iban con el vestido de monjes y el peso que tenían, parecía que tenían 60 años. No es sano, no es equilibrado eso. Por mucho que estés con un nivel espiritual muy alto, el cuerpo físico es tu templo en este mundo físico. Entonces la salud física es súper importante y para un estado de depresión también. ¿Qué tres cosas son? Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. No vamos a entrar ahora, lógicamente, en cada uno de los tres temas porque el podcast no es el objetivo, pero dormir bien, comer bien y hacer ejercicio es determinante para tu salud física, y tu salud física es importantísimo para estar en un estado equilibrado y no de depresión. Punto 6. Esto es algo que también ayuda a gente a superar estados de apatía, de tristeza, de depresión, que es hacer algo por los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo por los demás, y aquí a lo mejor está visto desde un punto de vista, aquí no lo estoy planteando hoy, desde un punto de vista de servicio a la comunidad, que lo estás haciendo, pero aquí lo estoy poniendo desde un punto de vista, si quieres, un poco más egoísta, que es para la persona que está en un estado complicado, que pueda estar mejor. Cuando tú empiezas a hacer cosas por los demás, empiezas a hacer un voluntariado, y un voluntariado puede ser de muchísimas maneras, puede ser un voluntariado de Reiki, pero puede ser también en tu comunidad, puede ser de cualquier cosa. Cuando tú empiezas a hacer cosas por los demás, ¿qué pasa? O a nivel profesional incluso, que empiezas a quitar un poco la atención de ti mismo porque la estás llevando hacia los demás. Y cuando empiezas a quitar un poco la atención a ti mismo y estás en ese estado complicado, empiezas a distanciarte también de ese estado complicado, ¿vale? Aquí uno también tiene que ver, porque hay a veces que una persona tampoco está en el mejor momento para ayudar a los demás, pero eso uno lo tiene que ver, ¿vale? Tiene que ver qué es lo que en el estado que yo estoy ahora, seguro que puedo hacer algo por los demás. Pero tampoco pasarse, porque si uno no está muy bien, no tiene que estar tampoco constantemente solo enfocado hacia afuera. Es decir, que aquí tiene que haber un equilibrio entre mi propio proceso de sanación y el hacer algo por los demás, que también me ayuda a sentirme mejor. 7, súper importante, di que no a personas tóxicas. Di que no a personas tóxicas. Y aquí, cuando te hablo de personas tóxicas, no te estoy hablando de personas malas, yo no estoy juzgando a nadie, estoy diciendo personas que empeoran tu vida. Eso es una persona tóxica, para mí. Luego, lógicamente, podríamos entrar a definir pues, si es una persona que está muy amargada, que está siempre buscando conflicto, que es una persona que no se le puede decir nada, que es una persona que te manipula. O sea, podríamos definir personas tóxicas de manera muy amplia. Pero finalmente es una persona que no te está haciendo tener una mejor vida, sino te está haciendo estar peor. Pues eso también lo tenemos que evitar. Sobre todo cuando uno está, siempre, ¿no? Pero cuando uno está en una situación complicada, porque cuando uno está en una situación complicada es un imán de personas tóxicas. ¿Por qué? Porque está vibrando bajito, y como está vibrando bajito, atrae vibraciones bajitas también, aunque sean diferentes a él, O sea, uno puede estar en una depresión y atrae a personas que no están en una depresión, pero son muy manipuladoras, ¿sí? Porque vibraciones bajas atraen vibraciones bajas, aunque no sean de las mismas características. Entonces, dicho esto, por eso es tan importante el trabajo con uno mismo. Cuando uno empieza a elevarse por una alta vibración, vas a atraer personas de alta vibración también. Siempre vas a atraer personas de alta vibración. Y puntualmente, cuando atraigas a alguien de baja vibración, va a haber una fricción tal que no vais ni siquiera a dar tiempo para entablar una amistad o algo más. La octava también, me encanta. Practica, y aquí te voy a explicar una experiencia que
que yo hacía en uno de los momentos más complicados de mi vida en relación a esta octava. Déjame ver. Practica el agradecimiento. Mirad, yo os he contado ya varias veces, pero bueno, como siempre está entrando gente nueva, lo tengo que contar para que veáis la capacidad que uno tiene de superarse. Yo en el año 2009 me diagnosticaron un problema de salud importante y se me vino el mundo abajo. Me arruiné, tenía una empresa que la tuve que dejar, tenía 3 viviendas que la perdí, me tuve que ir a vivir a casa de mis padres, un auténtico desastre. No sabía qué iba a hacer con mi vida. Y tuve 2, 3 meses de la noche oscura del alma que le llamo, donde estaba en el papel de víctima, en el papel de ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? Si soy muy joven, si soy buena persona, no me merezco esto. Al principio de negación y luego de victimismo. Pero ya llegó un momento que me dije, vamos a ver, Javier, aquí tienes 2 opciones, o te pegas un tiro o cambias de actitud, pero vivir así no merece la pena. O sea, vi 2 soluciones posibles, o pegarme un tiro o cambiar de actitud. Y decidí cambiar de actitud. Entonces empecé a buscar, empecé a practicar cosas, empecé a leer mucho. Ya había leído, pero había leído más sobre desarrollo personal, más enfocado al crecimiento en el mundo físico y material, y empecé a buscar también a nivel espiritual y empecé a leer mucho. Bueno, esto no recuerdo si lo llegué a leer en algún sitio o me inspiré a través de una lectura, pero una de las cosas que empecé a hacer es que cada mañana cuando me levantaba y cada noche antes de acostarme hacía una lista con 10 cosas de las que me sentía agradecido, por pequeñas que fueran. Si tenía un amigo para tomar un café, pues lo escribía. Si tenía un plato en la mesa, lo escribía. Si tenía una cama para dormir, lo escribía. Si tenía a mis padres vivos, todavía lo escribía. Y cada cosa que se me ocurriera, por pequeña que fuera, si tenía la vista para poder leer, lo escribía. Si tenía la voz para poder hablar, lo escribía. Cada día 10 cosas que se me ocurrían. Había muchos días que se repetían, ¿verdad? Pero me di cuenta que cuando uno empieza a practicar esto, te empiezan a salir un montón de cosas que ni te sientes agradecido. ¿Eso qué pasa? Que te estás empezando a enfocar en aquello que tienes. Y si te enfocas en agradecer y en aquello que tienes, es mucho más fácil que salgas de cualquier estado de desequilibrio y también de depresión. Y además pones a trabajar para ti la ley de la atracción, que esto es súper importante. Es decir, en el momento que te enfocas en todo aquello que tienes y en todo lo positivo, empiezas a atraer más de lo positivo. ¿Por qué a muchas personas les resultan difícil salir de situaciones difíciles? Porque se enfocan principalmente en aquello que carecen, se enfocan en lo que consideran negativo. Entonces, como su energía y su foco está en eso, la ley de atracción sigue trabajando y te atrae más de eso negativo o que no quieres en tu vida. La ley de atracción siempre está trabajando, es infalible. Una de dos, o la tienes trabajando a tu favor o la tienes trabajando en tu contra. Entonces, cuando tú te enfocas en el agradecimiento con una práctica como la que te estoy diciendo, estás utilizando la ley de atracción a tu favor, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado mucho. La estrella de conciencia de 5 puntas. ¿Sabes qué? Si ya me sigues, sabes en qué consisten. En todas las enseñanzas de mi escuela, que unimos la saga Domina tu energía más la formación de Reiki, nos enfocamos en trabajar las 5 puntas de la estrella de conciencia, que es energía, vibración, conciencia, progreso y maestría. Me di cuenta que estas 5 cosas es lo que nos hacen vivir con altos niveles de realización personal y es importantísimo trabajar las 5. Así que ahí, tanto en descripción como en el primer comentario fijado, te voy a dejar para que puedas ver la info, y si quieres unirte a este movimiento, a esta profunda formación de estrellas de conciencia, ahí vas a encontrarlo. Si no encuentras el enlace, que está, como te digo, en el primer comentario fijado, está ahí. Puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. Una cosa que nos estáis preguntando, porque hay personas que nos preguntáis, Javier, pero voy y no está la información. Efectivamente, ahora tienes que pedir la información por WhatsApp. Tenemos muchas solicitudes, ¿vale? Entonces solamente estamos dando la información por WhatsApp porque no tenemos plazas disponibles para todo el mundo. Así que las personas que estén interesadas, que escriban por WhatsApp y les vamos a contestar desde secretaría.
Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.